No sale. Ya empezó. Ya, listo. Entonces, empecemos. El día de hoy tenemos nuestra asesoría de física número 3. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esperamos que todas las dudas que tengan se las pueda solventar en esta clase. Entonces, vamos a ver la pantalla, por favor. Hoy 26 de abril, nuestra tercera asesoría de física. La otra semana, como ya les dije, y para los que se acaban de conectar, tenemos nuestra clase ya no el miércoles, sino el jueves, por cuestión de feriado. ¿Ya? Entonces, de aquí nos vemos al día jueves. No se olvide. ¿Listo? Nuestro pensamiento del día de hoy dice, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Es ¿Verdad? Sí, le dice la pura verdad. La pura verdad. Entonces, no espere que, no, es que me voy a ganar la lotería y es que mi esposo va a cambiar de trabajo y es que mañana esto, mañana el otro, el mañana, de pronto el mañana no viene, ¿no es cierto? Tenemos ahora la vida y disfruta. Ya ve con tanta lluvia, tanto desastre que pasó, tantos muertos que hubieron. Entonces ellos también esperaban un mañana, ¿verdad? Pero ¿les llegó el mañana? No. No les llegó. Entonces Ahora disfrutemos. mismo está lloviendo demasiado por aquí con viento y los temblores, todo. Qué miedo. Temblores también, sí, dicen que va a venir peores cosas. Esperemos, Dios, que no sea así. Y disfrutemos la vida sanamente, con nuestra familia, con los que nos quieren, con los que queremos. Disfrute de todo eso. No espere tener cosas y peor materiales, no. Nuestra paz interior es la que mejor debemos tener. Disfrútelo. Listo, y más un feriado que viene, disfrute del feriado, aunque sea en casa, pero disfrute con sus hijos y su familia. Listo, entonces ahora sí, dicho esto que vamos a disfrutar, vamos a ver qué. Movimiento circular movimiento uniforme. circular El uniforme. movimiento circular uniforme que la otra semana les dije que ya habíamos visto, fue un error porque recién los vamos a ver, sí. El movimiento circular uniforme que ya vimos un poquito, ¿no es cierto? Donde les hice hacer una esfera, ver cuál era el radio, el diámetro y todo lo demás, ¿no es cierto? Espero que no se hayan olvidado. Entonces, el movimiento circular uniforme en el foro. La primera tarea que usted debía hacer era un ejemplo de movimiento circular uniforme, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerda? ¿Que el foro era eso? Sí, Listen. Sí. Entonces le decía, describa un ejemplo en donde esté el movimiento circular uniforme de su vida diaria, pero decía, algunos me pusieron los planetas, decía, usted estará viviendo en los planetas, usted vivirá arriba para que vea cómo se mueven los planetas. No, ¿no es cierto? Entonces, mira, ahí tenemos unos ejemplitos, usted puede ver la ruedita esa, ¿cómo se llama? La rueda moscovita es, ¿no es cierto? El reloj, las ruedas de una bicicleta y acá abajo ya están otras cosas, las fases de la luna, abajo está un radar, etcétera, etcétera. Usted sí lo ha visto el movimiento circular uniforme, ¿ya? Listo, entonces ya un recorderis de lo que era el foro, para todavía faltan algunos del foro, entonces hágame un ejemplito, solo uno, porque algunos me ponen 10, que la rueda, que la bicicleta, que el carro, no, uno, pero descríbame bien, una rueda que gira en tal parte, a tanta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya, entonces, el movimiento circular uniforme se representa con MCU, acordarás, y nos van a decir aquí a breves rasgos lo que es, ¿no es cierto? Entonces dice es aquel que su trayectoria es una circunferencia. Facilito, ahí tenemos una circunferencia y el carrito está alrededor. Cuando hay bastantes redondeles aquí en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces usted puede ver un carro dándose la vuelta alrededor, ¿ya? Entonces dice, la unidad de medida de la distancia o arco recorrido es el metro, ¿ya? Entonces, cada vez que recorra un tramo, va a ser en metros, ¿ya? Para la posición y el desplazamiento usamos el radián. ¿Se acuerda del radián que vimos la otra vez?
Entonces, el radián es la unidad para medir ángulos o desplazamientos angulares en el sistema internacional. Así como cuando tenemos kilómetros por hora, ¿eso es sistema internacional o no? Sí. Sí, No, el sistema internacional nos dice que son metros sobre segundo. Y por eso tenemos que hacer la transformación a metros sobre segundo. Aquí también tenemos, por ejemplo, tenemos revoluciones por minuto. Esa no es una medida del sistema internacional. La medida del sistema internacional es el radián. ¿Se acuerda que vimos la otra semana eso? El radián. Listo, solamente para que recuerde. Ya aquí está, como le decía, ¿no? El redondel y ahí el carrito que se mueve. Sigamos. Fórmulas, las fórmulas. Acuérdese que para hacer los deberes, los cuestionarios, las evaluaciones, usted debe tener una tablita de fórmulas parecida a esta. No le digo exactamente esta porque esta la saqué del internet, pero usted tiene sus fórmulas en la guía. Mire, aquí, si usted le aprecia, no sé si se aprecia, aquí están las fórmulas. No son muchas porque es movimiento circular uniforme. Entonces, acuérdese más o menos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuántas fórmulas habían? Había una y de esas se derivaban dos más. ¿Se acuerda? Entonces aquí es lo mismo. Es lo mismo. Entonces le dice que tenemos un periodo, una frecuencia, una velocidad lineal, el espacio y la aceleración normal, que ya vamos a ver qué son. ¿Ya? Entonces, acuérdese de hacer este cuadrito para las evaluaciones. Listo. Igual, en su guía usted tiene qué es la velocidad angular, por ejemplo. ¿Quién lee qué es la velocidad angular rapidito? Léalo nomás. yo le leo, licenciada. Siga, siga. Velocidad angular es la relación entre el desplazamiento angular efectuando por una partícula y el tiempo invertido en dicho desplazamiento. Sus unidades en el SI son los radianes por segundo. Ya, entonces pregunta de examen, le van a decir, ¿cuáles son las unidades del Sistema Internacional de la Velocidad Angular? ¿Usted qué va a poner? Radianes por segundo. Radianes por segundo. Sobre segundo segundo. por segundo. Radianes Ya, por mire, segundo. ahí está escrito, ¿no es cierto? Ahora, pregunta también de cuestionario, dice, ¿qué es el periodo? Es el tiempo Es el empleado en tiempo que- recorrer una vuelta completa. ¿Ya? Muy bien. Es el tiempo empleado en recorrer una vuelta. Me doy la vuelta así en el redondel de... Me invento, de la madre. En Ibarra tenemos el redondel de la madre. Es el tiempo empleado en recorrer la vuelta completa. Ese es el periodo. Le dice, ¿y cuál es la unidad del Sistema Internacional del Periodo? ¿Cuál es? Segundo. El segundo. Verá que estas son preguntas así chiquitas, pero están en el cuestionario y también en su prueba. Ahora, dice la velocidad angular, lineal. ¿Será lo mismo la velocidad lineal que la angular? No, No, ¿por qué? ¿Qué será la velocidad lineal? Línea recta. Tangencial. Acuérdense que estamos en un movimiento de una circunferencia circular. Entonces, ahí tenemos una velocidad tangencial o lineal, que no es lo mismo que la velocidad angular. Entonces, ahí está la velocidad lineal y dice que se mide por qué. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad lineal? Metros sobre Mide en segundo. metro por segundo. Exacto, metros sobre segundo. Y eso es lo que le dije anteriormente, ¿no es cierto? Si yo pongo kilómetros por hora, ¿serán unidades del sistema internacional? No. No, Metros. porque las del sistema internacional son metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces ahí también está la fórmula, tiene dos fórmulas. Eso depende de los datos que tenga. ¿Sí? Usted puede hacerse toda la vuelta completa para calcular todo eso, pero hay fórmulas y hay unas fórmulas más compactas que otras. Pero si quiere darse toda la vuelta, porque en el deber algunos sí se han dado toda la vuelta, pero las he puesto bien. Solamente tenía que aplicar la fórmula y listo. No se demoraba más de 1 minuto en cada uno. ¿Ya?
Ahora, la aceleración. Acuérdense que siempre hemos trabajado con la aceleración, ¿no es cierto? Pero como estábamos viendo movimiento rectilíneo, movimiento en una recta, era solamente aceleración. Acá se llama aceleración centrípeta. No se olvide, aceleración centrípeta. Y mira, ahí tenemos 3 fórmulas diferentes. Ya le digo, depende de los datos que tenga. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración centrípeta? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. No se olvide que es al cuadrado, porque si no fuese al cuadrado sería lo mismo que la velocidad lineal. ¿Ya? Listo. En la guía también tenemos lo que es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Ese es el número de revoluciones por unidad de tiempo. ¿Y qué eran las revoluciones? ¿Qué eran las revoluciones? Vueltas. El número de las vueltas. Claro, en vez de decir yo me voy a dar una vuelta, dice yo me voy a dar una revolución. Es una vuelta. ¿Ya? Pregunta de cuestionario también. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? ¿En qué unidades está la frecuencia? En hertz. En hercios. ¿Sí? Ah, ¿Y cuál es cómo se escribe? HZ, los hercios. ¿Ya? Listo. Y por último, la distancia. Ya sabemos cuál es la distancia, ¿no es cierto? Si está en una circunferencia, entonces ya sabemos cuál va a ser la distancia. ¿Cómo se llamaba la distancia? ¿Se acuerdan? La otra semana vimos. ¿Se acuerda? El pedacito, si yo queríamos solamente un pedacito de la circunferencia, ¿cómo se llamaba? Arco. Arco, longitud de arco, muy bien. Y ahí está también la fórmula. Dice la distancia que recorre una partícula en el movimiento es la longitud de arco y su unidad de medida es el metro. Acuérdese que también está por metros. Entonces tenemos radianes, tenemos metros sobre segundos, tenemos hercios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenga en una hojita su tablita para que no se equivoque. Listo, ¿preguntas sobre esto? Esto es rapidito lo que tiene la guía, para que usted también la lea. Usted puede coger un resaltador, resaltar lo más preciso para que usted no se olvide. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Pasamos entonces. Ya, aquí está el profe que les va a indicar lo que ya vimos. Ya, entonces préstenle atención que lo hace más gráfico, ¿sí? Luego analizamos. En el móvil del día de hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el movimiento que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con rapidez constante. La rapidez nunca va a cambiar. Recuerda, es un movimiento circular porque la trayectoria que describe el objeto es circular y es uniforme porque la rapidez es uniforme, siempre la misma, nunca va a cambiar. Allí tenemos a nuestra pokebola realizando un movimiento circular uniforme. Describe una trayectoria circular con rapidez constante. Se me ocurre, por ejemplo, que el valor de su rapidez es de 20 metros por segundo. Por lo tanto, este valor nunca va a cambiar. La rapidez de la pokebola siempre va a ser de 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. En el movimiento circular uniforme, esta rapidez recibe el nombre de rapidez tangencial y se representa simplemente mediante la letra V. La rapidez tangencial la representamos simplemente mediante la letra V y nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. Para nuestra pokebola habíamos puesto como ejemplo que el valor de su rapidez tangencial, es de 20 metros por segundo, que es lo mismo que 20 metros sobre segundo. Y lo podemos reescribir como 20 metros divididos entre un segundo. Ahora, un segundo lo colocamos por acá y 20 metros por allá. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que en un segundo, que en cada segundo, la pokebola va a recorrer un arco de longitud de 20 metros, ¿sí? Ese valor de 20 metros por segundo para la rapidez tangencial nos indica que en un segundo, que en cada segundo, la pokebola va a recorrer por la circunferencia un arco de longitud de 20 metros. ¿Sí? Entonces, mire, aquí está la longitud de arco, lo que decíamos, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo, no digo que en todos los ejemplos es igual, en este ejemplo dice que la velocidad es 20 metros sobre segundo.
Entonces, mire, aquí está. Que como él lo dijo, en un segundo, ¿cuánto ha recorrido? 20 metros. En 3 segundos, ¿cuántos metros habrá recorrido? 60 metros. 60, muy bien. Entonces, así calculamos, ¿ya? Entonces, sigamos leyendo. Y lo podemos ver. En un segundo, en cada segundo, la Pokébola va a recorrer un arco de longitud de 20 metros. Muy bien. Vamos a dejar a la rapidez tangencial de ese ladito. Recuerda que se representa simplemente mediante la letra V y habíamos dicho que nuestra Pokébola tiene una rapidez tangencial de 20 metros por segundo. De este lado vamos a colocar a la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se representa mediante la letra V con una flechita arriba. Esa flechita arriba nos indica que es una magnitud vectorial y para definir una magnitud vectorial necesitamos conocer su módulo, pero también su dirección. El módulo es la intensidad de la magnitud. En este caso va a ser la intensidad de esa velocidad tangencial. ¿Cuánto es el valor? 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 45 metros por segundo, 53 metros por segundo. Necesitamos darle un módulo, ¿ok? Pero necesitamos también indicar su dirección, hacia dónde está orientada esa velocidad tangencial. Vamos primero con el módulo de la velocidad tangencial. Entonces colocamos ahí a la velocidad tangencial y su módulo. Para indicar su módulo colocamos 2 barritas a los costados. Y ahí tenemos al módulo de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial dentro de 2 barritas a los costados. Ese es el módulo de la velocidad tangencial. Ah, pero muy complicado. ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? Sí. Simplemente colocamos la letra original. Simplemente la V. Igualito que la rapidez tangencial. ¿Sí? Igualito que la rapidez tangencial. Porque el módulo de la velocidad tangencial, tú le puedes decir módulo de la velocidad tangencial o simplemente le puedes decir rapidez tangencial. Porque la rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. ¿Se entiende la relación entre estos dos? ¿Se entiende la relación entre la rapidez tangencial y la velocidad tangencial? Sí. La rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. Entonces, al módulo de la velocidad tangencial, si tú quieres le dices módulo de la velocidad tangencial, o más fácil, le dices rapidez tangencial. Ahí está. Y para el caso de nuestra Pokébola, el módulo de la velocidad tangencial es de 20 metros por segundo. Perfecto, ahí lo colocamos. Ya está todo bien clarito con el módulo de la velocidad tangencial, pero Recuerden, para que no se equivoque, ¿ya? La rapidez, digamos que no es lo mismo que la velocidad, ¿ya? Pero, como él lo dice, es el módulo, solamente el número sí son iguales. En la velocidad tangencial, siempre que hablamos de velocidad, como él lo dijo, debe tener módulo, dirección y sentido. Es un vector, ¿se acuerda de los vectores? Y por eso le poníamos la flechita arriba de cada letra, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de la rapidez y de la velocidad. En vez de decirle velocidad, para no ponerle tal como él lo escribió, vamos a decirle rapidez tangencial, ¿sí? Acuérdese, en vez de velocidad tangencial, vamos a hablar solo de la rapidez tangencial. Y lo vamos a describir tal como cualquier velocidad. Velocidad igual, la B que es de velocidad. Velocidad igual al valor que sea. Y está dado en metros sobre segundo. ¿Sí? Sigamos. recuerda, para definir a la velocidad tangencial necesitamos no solamente su módulo, sino también su dirección. Hacia dónde va a estar orientada esa velocidad tangencial. Para que se entienda mejor lo de la dirección, vamos a colocar ahí un instante de nuestra Pokébola. Ahí tenemos a la Pokébola en un punto preciso de su movimiento circular uniforme. Y de manera gráfica vamos a definir allí la dirección. Mucha atención. Colocamos ahora un vectorcito para representar a la velocidad tangencial. ¿Por qué un vector? Porque la velocidad tangencial es una magnitud vectorial. Por eso la representamos utilizando un vector. Este vector representa la velocidad tangencial. Pero ojo, no apunta ni para allá ni para acá. Va a estar ubicado de manera tangente a la circunferencia. Forma ahí un ángulo de 90 grados con el radio. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué de manera tangente a la circunferencia? Porque representa la velocidad tangencial. ¿Tangencial? Tangente. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces ya hemos definido el módulo de la velocidad tangencial y también la dirección. ¿Hacia dónde está orientada esa velocidad tangencial? Lo tenemos allí en el gráfico. Atención,
Vamos a seleccionar 3 ubicaciones a lo largo de la trayectoria de nuestra Pokébola y en cada una de ellas vamos a representar a la velocidad tangencial. ¿Cómo lo hacemos? Mediante vectores. Vamos con la primera ubicación. Dibujamos allí un vectorcito, una flechita que representa la velocidad tangencial. Pero ojo, no es cualquier velocidad, es la velocidad tangencial. Por lo tanto, ese vector va a estar ubicado de manera tangente a la circunferencia, ¿sí? Y allí lo tenemos formando 90 grados con el radio. Vamos ahora con el vector que representa la velocidad tangencial en esa segunda ubicación. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta que el módulo de la velocidad tangencial, que se llama rapidez tangencial, muy bien, nunca va a cambiar. La rapidez tangencial no va a cambiar. Por lo tanto, el módulo de la velocidad tangencial no va a cambiar y el módulo del vector que la representa, es decir, el tamaño o longitud del vector, no va a cambiar. Por eso en esa segunda ubicación vamos a colocar un vector del mismo módulo, del mismo tamaño o longitud que el vector anterior. Pero, ojo, no apuntando ni para allá ni para acá. No. Va a estar ubicado de manera tangente a la circunferencia, ¿sí? Vamos ahora con el vector que representa la velocidad tangencial para esa tercera ubicación. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que el módulo de la velocidad tangencial, que es la rapidez tangencial, no va a cambiar. Por lo tanto, el módulo, el tamaño o longitud del vector que representa la velocidad tangencial, tampoco va a cambiar. Por eso en esta tercera ubicación vamos a colocar un vector del mismo módulo, del mismo tamaño o longitud que los dos vectores anteriores. Ahí lo colocamos y por supuesto ubicado de manera tangente a la circunferencia. Ahora viene una pregunta difícil. Todo el mundo, por favor, bien atento, porque esta pregunta sí que es difícil. La pregunta es la siguiente: ¿la velocidad tangencial está cambiando o no está cambiando? ¿Tú qué dices? ¿La velocidad tangencial cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? No, listen. No cambia. No. Ya, Sí, es la veamos. misma. Vamos Se a mantiene. fijarnos en los vectores que la representan. ¿Se trata del mismo vector o se trata de vectores diferentes que tenemos allí representando la velocidad tangencial? Y es que cuando hablamos de vectores, no solamente tenemos en cuenta a su módulo, al tamaño o longitud del vector, sino también a la dirección en la cual apuntan. ¿Y estos vectores están apuntando en la misma dirección? No, ¿verdad? Están apuntando en direcciones diferentes. Esos vectores están apuntando en direcciones diferentes. No se trata del mismo vector, se trata de vectores diferentes porque tienen direcciones diferentes. Y si cambia el vector que representa la velocidad tangencial, cambia también la velocidad tangencial. La velocidad tangencial mantiene su módulo, que es la rapidez, pero su dirección sí que cambia. Y si cambia su dirección, cambia la velocidad tangencial. Y si cambia la velocidad tangencial, ¿qué pasa? Siempre que cambia la velocidad, aparece la... Muy bien, siempre que cambia la velocidad aparece la aceleración. Y en este caso no es la excepción. En el movimiento circular uniforme, la aceleración que aparece es la aceleración centrípeta. Sí, aparece la aceleración centrípeta. ¿Y por qué? Porque cambia la velocidad. Siempre que cambia la velocidad aparece la aceleración. Perfecto. Aparece la aceleración centrípeta, que como su nombre lo indica, apunta hacia el centro. Y ahí lo vemos en el gráfico bien clarito, como esta aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Hasta ahora hemos visto que en el movimiento circular uniforme, el objeto describe una trayectoria circular con rapidez constante. Esta rapidez nunca va a cambiar y le llamamos rapidez tangencial. Esta rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial siempre mantiene el mismo módulo. Su módulo no cambia. Lo que cambia es su dirección. Eso hace que cambie la velocidad tangencial. Y si cambia la velocidad, ¿qué cosa aparece? La aceleración, que en este capítulo se llama aceleración centrípeta. Y centrípeta porque apunta hacia el centro. Y ya para terminar con la teoría, vamos a revisar la rapidez angular. La rapidez angular se representa mediante la letra griega omega. Y nos indica el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. Uy, pero qué cosa tan complicada. No. Esto es algo bien sencillo. No te dejes engañar por ese juego de palabras. Para que se entienda mejor, regresamos con nuestra Pokébola que va a realizar un movimiento circular uniforme. Y mira, atención con el radio. El radio va a barrer un ángulo teta en un tiempo t. La rapidez angular omega nos indica el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. Si es que todavía no se entiende, no te preocupes, es porque no le hemos puesto valores, porque con valores sí o sí se va a entender. Traemos otra vez a nuestra Pokébola que realiza un movimiento circular uniforme con una rapidez angular de 2 pi radianes por segundo. Atención,
La rapidez angular tiene un valor de 2 pi radianes por segundo. ¿Y qué significa eso? Mira, 2 pi radianes por segundo o 2 pi radianes sobre segundo los podemos reescribir como 2 pi radianes divididos entre un segundo. Un segundo lo colocamos por acá y esos 2 pi radianes, esos van por allá. Y eso nos indica lo siguiente. Nos indica que en un segundo, en cada segundo, el radio de giro va a barrer un ángulo de 2 pi radianes o 360 grados en el sistema sexagesimal, ¿sí? 2 pi radianes son 360 grados en el sistema sexagesimal. En un segundo, en cada segundo, el radio de giro va a barrer un ángulo de 2 pi radianes. Y ahora lo vamos a ver allí en el gráfico con ayuda de nuestro cronómetro. Podemos ver que en un segundo, en cada segundo, el radio de giro va a barrer un ángulo de 2 pi radianes. Eso sería una vuelta completa para la Pokébola, 360 grados en el sistema sexagesimal. Otra vez entonces, esa rapidez angular de 2 pi radianes por segundo nos indica que en un segundo, en cada segundo, el radio va a barrer un ángulo de 2 pi radianes, que es lo mismo que 360 grados, una vuelta completa. ¿Todavía no se entiende? ¿Ahí al fondo se entiende? ¿En la fila de la delincuencia se entiende? ¿Al fondo? Otro ejemplo ya, otro ejemplo, mira. Vamos a decir ahora que la rapidez angular de nuestra Pokébola es de pi radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Pi radianes por segundo. Pi radianes sobre segundo los podemos reescribir como pi radianes divididos entre un segundo. Un segundo viene por acá y pi radianes viene por allá. Recuerda que pi radianes en el sistema sexagesimal son 180 grados. De repente tú te lo sabes así, media vuelta. Entonces, ese valor nos indica que en un segundo, en cada segundo, el radio de giro va a barrer un ángulo de 180 grados, pi radianes. Ahí está. En un segundo, en cada segundo, el radio de giro va a barrer un ángulo de pi radianes. 180 grados, media vuelta. Y ahora con ayuda de nuestro cronómetro podemos ver que en un segundo, en cada segundo, el radio de giro, ahí amarrado a nuestra Pokébola, va a barrer un ángulo de pi radianes. ¿Se entiende mejor? Ahí se entiende mejor, ¿no es cierto? Habíamos visto antes también que la rapidez tangencial era el módulo de la velocidad tangencial. Y ahora una pregunta. ¿La rapidez angular es el módulo de quién? Es el módulo de la velocidad angular. La velocidad angular se representa mediante la letra griega omega, con una flechita arriba, y nos indica qué tan rápido gira el cuerpo, pero también en qué dirección lo hace. En la medida de lo posible, vamos a trabajar solamente con la rapidez tangencial y la rapidez angular. Las velocidades, vamos a tratar de no meternos con ellas para ahorrarnos un poquito de trabajo. Ahora sí, vamos con los problemas. Ahora sí, vamos a empezar. Listo. Entonces nos habló un poquito más con los problemas de móvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Ya. De móvil y el día de hoy vamos a estudiar un poquito más de lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Entonces, espero que no se hayan hecho lío. Y ahora vamos a empezar con los ejercicios. Y si alguien tiene una pregunta, me avisa. Lee el ejercicio, por favor. Ejemplo, ¿cuál es la velocidad media de una bicicleta que se mueve en línea recta cuando sus ruedas de 40 centímetros de radio hacen 25 revoluciones por segundo? Ya, ahora sí, prepare su calculadora, la va a hacer usted. Facilito el ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos pide? ¿Cuáles son los datos? La velocidad. La velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad 25 revoluciones por segundo. Muy bien, esa es la 25 velocidad. revoluciones por segundo. 25 revoluciones por segundo. Pero acuérdese que eso no está en sistema internacional y tenemos que pasarlo al sistema internacional. ¿Ya? ¿Cuál es otro dato? 40 centímetros. 40 centímetros que dice que es el Radio. Radio. El radio. ¿Está en sistema internacional? No, No está. ¿Cuánto sería en sistema internacional los 40 centímetros? metros. ¿Cuántos? No. 1 metro. No. No,
Metro. Tenemos 40 centímetros. Haga de cuenta, aquí está el metro y solo estamos cogiendo los 40 Cero. centímetros. Una, Hecho. cuatro centímetros. ¿Cuánto? 40. 0. ¿Cuánto? 40. 0.4. 40, que es lo mismo que 0.4 metros. ¿Sí? Acuérdese de las transformaciones al sistema internacional. Entonces tenemos solo dos datos. El radio, que dice que tenemos 40 centímetros, y la velocidad angular, que es 25 revoluciones por segundo. Como ya lo dije, estas dos medidas debemos pasarle al sistema internacional. Entonces, lo pasamos. ¿Cuál es la incógnita antes de eso? Velocidad. La velocidad. Ahí le dice la velocidad media, solamente es la velocidad, ¿ya? Entonces nos pregunta cuál es la velocidad o la rapidez, ¿ya? La rapidez. Entonces, ¿qué hacemos primero? Buscamos una formulita. Busca en su guía la fórmula. Si usted mira, la velocidad o la rapidez, perdón, rapidez es igual a radio por velocidad angular, dice, ¿no es cierto? Facilito. Ya, saque la respuesta. Coja su calculadora y saque la respuesta. A ver, ¿quién me da la respuesta? Así de fácil. A ver. ¿Podemos hacer o no podemos hacer? No, Lice, ayúdenos. ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué dije que teníamos que hacer primero? Buscar la fórmula. Ya está la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Luego de la fórmula, ¿qué hacemos? Dividir. Cambiar por los valores. Los valores, pero antes tenemos que transformar al sistema internacional. Acuérdese, sistema internacional. Entonces dice, transformamos el radio a centímetros, que ya dijimos que era 0,40. Perdón, el radio de centímetros a metros, que es 0.4 metros, y la velocidad angular. ¿Cómo cambiamos la velocidad angular? ¿Quién me dice cómo se cambia la velocidad angular de revoluciones por segundo a radianes por segundo, que es del sistema internacional? ¿Se acuerda? Eso era del deber también. ¿Se acuerda? Mire. Entonces, escribimos 25 revoluciones por segundo y el que tiene que irse es revolución, ¿no es cierto? Entonces, esta revolución se viene abajo. Una revolución es igual a 2pi radianes. Sí, acuérdense que aquí es radianes, no los puse. Usted coja su calculadora, haga 25 por 2. ¿Cuánto es 25 por 2? 25 por 2. 50. 50. Y por pi, utilice el pi de la calculadora, no el 314.16. No, sino el pi. Ya no sé si se ve en mi calculadora, ahí está en mi calculadora, escrito el pi. ¿Y a cuánto sale eso? Sale 50, pero si usted le sigue haciendo, ¿cuánto? 157.0796327, aproximado 0,8, ¿no es cierto? Ahora sí ya tenemos en radianes sobre segundo, que es el sistema internacional. Ahora sí aplica la fórmula y ahora sí ya no me va a decir que no puede. Aplique la fórmula. Dígame, ¿cuánto es la respuesta? ¿Cuánto fue la respuesta? ¿Cuánto? ¿Alguien habla por ahí? ¿Qué? Respuestas, saquemos respuestas. ¿Cuánto sale? Si la velocidad o rapidez es igual a R por velocidad angular, ya tenemos la velocidad angular y tenemos el radio, que es 0.4. ¿Cuánto sale la respuesta? Coja su calculadora. ¿Cuánto sale? Parece que están sin calculadora. No, es que a mí no me sale. Solo tiene que multiplicar 157.08 por 0.4. ¿Cuánto es? Nadie.
62.83. Exactamente. Yo no sé por qué no le sale. Aplicamos la fórmula 27. y ahí está, mire. 0,4 que es el radio por 157.08 que es lo que calculamos en el sistema internacional y nos da un resultado de 62.83 y como todo está en el sistema internacional, metros sobre segundo. Listo, ¿a quién no le salió? ¿Por qué no le salió? A ver, cuente, ¿sí le salió o no le salió? Aplicar la fórmula no es Licenciada, difícil. ¿será porque no, licenciada, nos puede ayudar de nuevo con el radial, de nuevo a transformarlo? ¿Será por eso que no lo podía hacer? Aquí está. Nosotros vamos a El transformar otro, el de 40 centímetros. el de 40 centímetros. El 0.4. Sí. A ver, 40 centímetros. Usted pone arriba 40 centímetros y la transformación dice 1 metro. ¿A qué es igual 1 metro? ¿Cuántos centímetros? A 1 metro, 100 centímetros. 100 centímetros. centímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces usted pone eso, 40 centímetros por 1 metro sobre, o rayita del denominador, 100 centímetros. Ahí usted puede simplificar centímetros con centímetros y lo que le queda es 40 dividido para 100, ¿verdad? 40 para 100 le da a 0.4 o 0.40. Igualito que hicimos aquí, mire. Aquí en las revoluciones por segundo. Y además es facilito. Porque si usted tiene, por ejemplo, le voy a decir rapidito, 30 centímetros, ¿cuántos metros? 0.3. Usted tiene 85 centímetros, 0.85 metros. ¿Sí? Solamente le aumenta el 0 punto y ya está dado en metros. Nada más. ¿Listo? ¿Preguntas de este ejercicio? El otro va a ser este ejercicio. Lo de los radiales, licenciada. 25. No me sale 157, me sale 300 algo. Ya. Coja su calculadora. Ya estoy ahí. 25. Ya, Póngale. 25 25 por 2. por 2, ¿Ya cuánto le sale? 50. 50. Por, Por, en las calculadoras, bueno, en la mía es Shift para que me salga el pi. Ahí está, para que me salga todos los decimales del pi. 3.1415, 9 y no sé qué más. Multiplica eso y le sale 50 pi. ¿Sí le ve que sale 50 pi? Ya. En las calculadoras hay esta teclita, no sé si tenga la suya. Esta teclita SD, que es la transformación, para que no esté el pi. ya me salió, gracias, Lice. Ya, entonces ahí sale Me ha 150. gustado poniendo de gana un 2 de más. Ya ve, así pasan los deberes. Y por eso me hacen mal. Listo, ya, facilito, ¿no es cierto? Sí. Aquí, siempre para hacer las Lice, los Lice, temas. ¿puede repetir, por favor? Es que ¿Qué lo que cosa? pasa es que me quedé en 50 pi y de ahí a la calculadora, no sé si es la calculadora. Por 2, no, ya estaba por 2, por pi, nada más. Ya está. 25 por 2, 50. Por Sí, pi, igual, y sale la respuesta. 50 pi. 157,079. Sí, los decimales siempre nos van a variar porque en unas calculadoras coge 10 decimales, en otra 9 y así sucesivamente. En la mía ya les dije la otra vez cuántos decimales cogía, 2, 4, 6, 8, 9, pero una señora luego me dijo que le cogían 10 o 11 decimales. Entonces depende de los decimales que aplique. Listo. El otro hace usted solita porque solamente estamos aplicando las fórmulas y ya se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí está la respuesta, aquí por si acaso está la página de donde saqué el ejercicio y hay más también para que usted haga y practique. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice un móvil da 3 vueltas. Da 3 vueltas. 1, 2, 3. A una circunferencia de 300 metros de diámetro. ¿Está en sistema internacional o no? No.
Sí. Sí, 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 licenciada, aquí Son está. sistema internacional, sí está en sistema internacional. 300 metros de diámetro a velocidad o a rapidez constante y tarda 2 minutos en hacerlo. Entonces, ¿qué nos pide, verdad? Ya dice 300 metros de diámetro. ¿Ya? Entonces dice, calcular la frecuencia. A ver, ¿cuál será la frecuencia? ¿Se acuerda de la...? Búsquele en la guía. 3. Dijo, ¿con qué se apaga? ¿Cuál se apaga? La fórmula, ahí está. Ya, reemplace y me dice cuánto le sale la frecuencia. Rapidito, pero porque se nos va el tiempo. Rapidito. Rapidito. Alfa. Con frecuencia igual. Listo, ¿cuánto sale? Tengo que tener... Ya, dice número de vueltas sobre tiempo. Sí tenemos. ¿Cuánto número de vueltas? 3. 3. Y sobre tiempo, ¿cuánto? 2. 2 minutos. Minutos. Es sistema internacional. 150. No, porque es del sale. segundo. En segundos debería Minuto estar. no es sistema internacional. Entonces, esos 2 minutos debemos hacerlos a segundos. ¿Cuántos son 2 minutos en segundos? 120. Entonces dice, número de vueltas. 3. ¿Sobre cuánto? 3. Sobre 120. Sobre 120. ¿Cuánto sale? 360. Para 120 ¿Cuánto? igual. 0,025. Exacto. 2.5. 0,025. ¿Cómo se llamaba esa unidad? No, se fue. Segundos. No, mira unidad. ¿Qué unidad era? Ah, los hertz. Los hercios. Eso eran los hercios. Acuérdense que la frecuencia se mide en hercios. Y 3 sobre 120, que son los segundos. Acuérdese que es sistema internacional. Eso no se olvide. Vamos la siguiente, rapidísimo. Dice, calcular el periodo. Ya, calcula el periodo. ¿Cuál es la fórmula del periodo? De aquí mismo podemos sacar el periodo, mire. F es igual a 1 sobre T. T es el periodo. Si nosotros le subimos el periodo... O sea, el tiempo. No, ese es... sí, pero se llama periodo. Ese es el periodo que vamos a hacer. Ya, entonces le subimos esta T acá y nos queda 1 sobre F. ¿Cuánto es 1 sobre F? Calcule. Esa es la fórmula. Calcule, 1 sobre F. ¿Cuánto le sale? No le entendí. De esta fórmula que está aquí, F es igual a 1 sobre T. Calcule el periodo. El periodo es la T. Sáquelo. ¿Cómo sacamos la T? Porque la frecuencia ya tenemos. 1 El 1 sobre ya 25 sería, Liz. ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sería 1 sobre 0.025. Sería 1 sobre 0.025 hercios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto ha sido? 40 segundos. 40 segundos. Mire, solo estamos aplicando fórmulas, pero aplaste bien en la calculadora, porque si no, 0. Ya, tercera pregunta. Vamos, la tercera pregunta. Dice, calcular la velocidad angular a partir de la frecuencia. Entonces, coja la fórmula de la velocidad angular con la frecuencia. A ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién me dice? Ahí está. Esa es la fórmula. 2 por pi por f. Ya, ¿cuánto sale la velocidad angular? A ver. Calculadora. 2 por pi y por la frecuencia que ya tenemos 0.025. ¿Cuánto es? 0.16. 0.16. ¿Seguros? 0.15. 0.57, 1.57. Ya, aproximado 0.16 radianes sobre segundo. Acuérdense que estamos en el sistema internacional. ¿Le pusiste otra vez? ¿Ya? Listo. Vamos.
Siguiente pregunta, dice, calcular la velocidad tangencial. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad tangencial? Ahí está. Velocidad igual. ¿Ya ven? Esas formulitas deben estar a la mano para que ese rato usted lo haga rapidito en la calculadora. Solo es cuestión de calculadora. ¿Cuánto sale? La velocidad. La velocidad angular ya sacamos 0.16 por el radio. ¿El radio cuánto era? El radio. ¿Cuánto es el radio? 348 sale. ¿Seguro que el radio es 300? 150 es el radio. 150 es el radio, 300 es el diámetro, 300 es todo, pero solamente la mitad queremos que es el radio. ¿Cuánto sale? Ya ven, ahí ya tuvieron un error. ¿Cuánto sale? 24. 24 metros sobre segundo. Calculadora, calculadora. ¿Listo? Y la última pregunta creo es, o nos faltan dos. A ver, veremos. 24. Eso, 24. Calcular la aceleración centrípeta. Igual, la aceleración centrípeta está en su guía. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración centrípeta? Rapidez por velocidad angular. ¿Cuánto es esa multiplicación en su calculadora? ¿Cuánto es? ¿Quién me da el resultado? $3.84. ¿Seguro? ¿Sí le salió a todos? 3.84. Entonces multiplicamos 24 por 0.16 y nos da 3.84 metros sobre segundo cuadrado. Acuérdense que todo esto está en el sistema internacional. Como ya sabemos que todo está en el sistema internacional, solamente al final podemos ponerle las unidades. Listo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Que se fue muy rápido. Es que la calculadora hace rápido. La calculadora no se demora. Y usted solamente está haciendo eso. 2 por pi por 0.025 y le sale la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mire, Cuando ya se sabe todo. ¿cuántas fórmulas hemos utilizado? Pero cuando estamos en 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Esas 5 fórmulas ya deben estar escritas al ladito para la hora del cuestionario y de la evaluación. Acuérdese. Listo. Pregunte si necesita algo ahorita de este ejercicio. Con ayuda se hace fácil, dicen. Facilito, ¿no? Sí, Tiene facilito. que en el examen estar al lado, ahí sí podemos. Ahí sí sacan 10. Ahí sacamos 10, seguro. Acuérdense, por ejemplo aquí, la trampita era los 300 metros de diámetro. Algunos hicieron aquí velocidad 0.16 por 300 metros. No. Si le está diciendo diámetro, aquí dice radio, no dice el diámetro, es por el radio. ¿Sí? Y en otras, en cambio, va a estar la trampita. Ah, no, también aquí, la trampita de minutos. Usted la dividió para 2. No, porque son 2 minutos. Y el sistema internacional es a segundos. Entonces, esas cositas debemos acordarnos. Y para acordarnos también, en la hojita de sus fórmulas, póngale ahí, sistema internacional, para que no se olvide, que todo debe estar en sistema internacional. Listo, entonces este es otro ejercicio completo porque aquí estábamos ocupando todas las fórmulas casi. Aquí les dejo solamente el enlace del video en donde el profe del mismo video anterior nos da 2 ejercicios más. No están difíciles, pero él sí pone énfasis en las transformaciones, que usted también tiene un poquito de dificultad. En eso pone énfasis él, porque dice que aplicar la fórmula es fácil, pero si está en otras unidades, ahí es cuando se nos viene difícil. Entonces le dejo ahí el enlace para que lo revise. Por cuestión de tiempo ya nos tenemos que ir. Y entonces, solamente me resta decirle que lo que decidas hacer, asegúrate de que te haga feliz. Feliz feriado. Listo.
Eso es Eso ha sido Gracias, todo por hoy. ¿Nos ayuda Disfruten, con la grabación? relájense. Sí, Y tenemos clase. sí, mañana les mando El jueves la tenemos- grabación, no se preocupen. Tenemos unos minutitos, ya voy a detener la grabación y pueden seguirme preguntando. Recuerde, una vez más le digo, de aquí nos vemos al jueves, no el miércoles, nos vemos al jueves. Pasamos un día de feriado, entonces nos vemos el día jueves. Bendiciones y buenas noches. Se me cuida, Licen. Chao, chao. Buenas noches, dicen. Gracias, profe. Bye.